Viva por fe, capítulo 5. Este es un episodio que aconteció cuando India era colonia de Inglaterra. La Secretaría del Gobernador General de Inglaterra donó a un millonario que vivía en el campo un automóvil. Luego de un tiempo, los agentes de la Secretaría de aquel Gobernador General de Inglaterra observaron que este hombre rico viajaba en su automóvil, pero con 2 toros adelante. El automóvil tenía decenas de caballos de fuerza, sin embargo, al ignorar esto, lo que había atado con una soga era una necesidad innecesaria. ¿Para qué poner 2 toros que tiren de un automóvil cuando éste podía andar por sus propios medios? La fe que Dios nos ha dado tiene el poder para mover montañas. Sin embargo, el problema es que no sabemos cómo hacer uso de la fe en nuestra vida cotidiana. Es por eso que nos encontramos esforzándonos, tratando de mover la fe, mientras que la fe nos tendría que estar moviendo a nosotros. Es hora de que confiemos en el poder que Dios nos ha otorgado. Entonces, ¿cómo podemos usar el poder de la fe? Quiero presentar aquí algunos principios que describe la Biblia. La fe es el principio de la visualización. Primero, la Biblia declara que la fe es la certeza de lo que se espera. Es prácticamente imposible creer si no tenemos un propósito específico. Hoy día muchos intentan creer en algo, pero no pueden hacerlo porque el objeto de su fe no es claro. No logran visualizar porque su objetivo no es concreto. Un atleta no podrá ganar una competencia, por más talentoso que sea, si desconoce cuál es su meta. En mi época teníamos que rendir algunos exámenes para ingresar a la escuela primaria. Uno de ellos era correr. Ahora pienso que el propósito de ese examen era verificar el desarrollo de los músculos. Era una época cuando todavía Corea era una colonia de Japón y todos estudiábamos con profesores japoneses. Luego de rendir el examen por escrito, el profesor me guió hacia la pista de atletismo para que hiciera la prueba de velocidad. Sin embargo, yo no sabía exactamente qué es lo que debía hacer, simplemente porque el profesor me hablaba en idioma japonés. Pero correr me resultaba muy fácil y me sentía seguro. Por un momento pensé que el profesor me decía o me quería decir que me vaya a casa corriendo. Entonces, luego del silbato, empecé a correr con todas mis fuerzas, pero hacia mi casa. Salí de la pista de atletismo, de la escuela, y corrí por las calles hasta que escuché a mi padre llamarme a los gritos. Rápidamente pegué la vuelta. Mi padre había interpretado las palabras del profesor. Tienes que dar una vuelta sobre la pista de atletismo. Luego, vuelve rápidamente a la escuela. Obviamente, tras haberme despistado, fui el último en llegar y casi me desaprueban. No importa si sabía correr bien o no, lo fundamental era si sabía o no cuál era mi meta. Del mismo modo, por más talentoso que sea alguien, puede ser poco efectivo cuando no sabe hacia dónde tiene que ir. La dirección es más importante que la velocidad. Si desea usar el poder de la fe, entonces debe definir su propósito en su vida, algo que anhele. ¿Cómo podemos establecer metas por fe? Dios nos enseña la dirección y el propósito de nuestras vidas mediante un deseo fuerte. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, dice Pablo en la carta que le envió a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dios produce en nosotros un fuerte querer, un fuerte deseo. Cuando entramos en arduo clamor, entonces podemos definir la dirección y el propósito de nuestras vidas mediante ese deseo. Y la fe es el elemento con el cual diseñamos nuestros sueños. Podemos establecer metas claras cuando la fe obra en nuestros corazones, pero nuestro propósito no debe alinearse con los deseos carnales o con avaricias. Santiago 4 enseña:
y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Santiago 4:3. Nuestros propósitos deben tener como meta alegrar a Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la columna de nubes y de fuego los guió hacia la tierra de Canaán. Asimismo, el Espíritu Santo viene a nosotros para guiarnos. El Espíritu Santo nos brinda un propósito que podemos poner en marcha y que obviamente no podemos quitar de nuestro corazón. Por tanto, debemos vaciarnos y esperar en el Señor en petición. Es ahí cuando Dios nos revela el propósito que debemos seguir. ¿Qué debemos hacer cuando dejamos de trabajar porque nos jubilamos? ¿Nos quitaron un lugar de trabajo o simplemente porque hemos fracasado y hoy estamos desocupados? Debemos definir una nueva meta y no permanecer en el mismo lugar. El que define nuestras metas es nuestro Dios. Él nos ayuda a establecer nuevos propósitos. Dios ha preestablecido todo para nosotros. La palabra señala: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Las palabras de Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dios ha preparado para nosotros muchas cosas, de modo que, si esperamos en oración y en quietud, a través de la columna de nubes y de fuego del Espíritu Santo, Dios produce el querer, es decir, el fuerte deseo en nosotros. Otra manera de descubrir nuestra meta es ver cuál es la puerta que Dios abre y correr hacia esa dirección. La Biblia enseña que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Esto significa que si alguien es hijo de Dios, tiene el derecho legal de recibir la guía del Espíritu Santo. Por tanto, ore al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, para que lo guíe en todo. En oración descubrirá el camino que Dios ha preparado para usted y crea que Dios no solo le muestra el camino, sino que lo llevará a su destino. La Escritura dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dios no hace volver con las manos vacías a los que lo buscan, sino que lo recompensa. Dios es un Dios que bendice, pero debemos concebir metas claras en nuestras vidas. La fe es el lápiz con el que dibujamos nuestros sueños en la lámina del corazón. La fe es usar el poder de la visualización. Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Por tanto, usted y yo debemos visualizar cosas que no son como si fuesen. La visualización es sumamente importante. Comience a dibujar las cosas que Dios ha preparado para usted. Esta tarea es trascendental en la vida cristiana. No sabemos, al regresar a la tierra de Canaán, cómo serán las cosas. Dios bendijo a Abraham abundantemente, lo hizo con oro, con plata y también con ganado. Sin embargo, la disputa con los siervos de Lot no cesaba, porque la tierra era pequeña. Para poder llegar a una solución, Abraham le dijo a Lot que se iba a la izquierda y él se iría a la derecha, y si iba a la derecha, él se iría a la izquierda. En pocas palabras, le dio a elegir sin condiciones. Lot, su sobrino, eligió una tierra fértil y abundante en agua. Ante la decisión de su sobrino, Abraham podría haberse frustrado. Sin embargo, luego de la despedida de su pariente, Dios le habló diciendo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada.
Pero hasta el momento Canaán no era propiedad de Abraham, porque 7 tribus la habitaban. No obstante, el Dios que llama las cosas que no son como si fueran, le dijo que mirase hacia los 4 puntos cardinales con el propósito de enseñarle a visualizar las cosas que no eran, para que él, en su propia visión, las pudiera observar. Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Por tanto, si usted quiere trabajar en sociedad con Dios, entonces debe visualizar esa misma manera. Dios obrará cuando hayamos creído que hemos poseído lo que visualizamos por fe. No solo en esa oportunidad, Dios lo disciplinó y lo recompensó en la fe. Cuando Abraham tenía 85 años y habían transcurrido ya 10 años en la nueva tierra de Canaán, seguía sin hijos. Él oraba intensamente a Dios para que le diera un hijo. Una noche Dios lo sacó de su tienda y le dijo que mirara las estrellas del cielo. Cuenta las estrellas del cielo. Abraham empezó a contar las estrellas hasta que Dios le dijo: basta, no sigas contando, porque así de numerosa será tu descendencia. Debemos estar atentos al hecho de que Dios no le prometió simplemente que iba a darle muchos hijos. Abraham hubiera seguido a Dios si Dios le hubiera dicho: te daré muchos hijos. Pero note que no lo hizo así. Dios le dijo que contara las estrellas en una noche muy oscura. ¿Por qué razón sacó Dios a Abraham de su tienda y le dijo que contara las estrellas? Aquí hay un orden. Es decir, primero tenía que visualizar para que luego la fe obrara. Cuando el objeto de la fe es concreto y lo visualizamos, nuestra fe es fortalecida y Dios obra según nuestra fe. Cuando Abraham visualizó las estrellas, fue ahí cuando pudo imaginar concretamente qué es lo que iba a tener. Luego de haber visualizado, Abraham se olvidó de que tenía 85 años y su esposa 75. Si bien su esposa era estéril, visualizó por fe por encima de las circunstancias naturales. Abraham y Sara lograron entrar en los sueños de la 4ª dimensión, superando los límites de la 3ª dimensión. A partir de este momento, pudo creer que sería padre de multitudes. La Biblia dice que él creyó. De esto se trata el principio de la visualización. Dios le prometió a Abraham una obra sobrenatural del Espíritu Santo cuando comenzó a visualizar ese sueño de día y de noche. Visualice la cruz. Muchas iglesias tienen una cruz en el medio de la plataforma. ¿A qué se debe esto? Se debe al principio de visualización. ¿Qué es la cruz? La cruz nos recuerda a Jesucristo, quien murió por nosotros hace 2000 años. Un cristiano nunca debe mirar la cruz sin ningún sentido, sino que debe recordar la historia que enseña esa imagen. La cruz no tiene simplemente un significado simbólico. La cruz implica que mis pecados fueron juzgados por la aflicción de Jesús y que he sido librado del pecado y del mal. Por tanto, podemos darnos cuenta de que todos nuestros pecados han sido perdonados por Jesucristo cada vez que visualizamos la cruz. Debemos creer, a través de la cruz, que el muro que nos separaba de Dios ha sido derrumbado y que ahora gozamos de comunión con Él y el Espíritu Santo mora dentro nuestro. La fe no mana de cualquier lugar, sino de la cruz. Cuando creemos que Jesús cargó nuestras ansiedades, enfermedades y aflicciones, así funciona. A pesar de que estemos atravesando momentos de aflicción en nuestras vidas donde no se observa ni una luz, debemos visualizar la cruz. Debemos contemplar al Jesús de la cruz, quien cargó nuestras maldiciones, deshizo las espinas y los cardos y terminó con la pobreza. Visualice por fe y clame a Dios, porque el Señor solucionará sus problemas. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes
llegaran a ser ricos. Segunda de Corintios 8:9. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. Por tanto, debemos reclamar por medio de Cristo Jesús que la bendición prometida a Abraham llegue a las naciones. Y debemos visualizar la cruz. A través de la cruz podemos experimentar que hemos salido de la pesadilla de nuestro pasado. Debemos visualizar que hemos sido despojados del viejo hombre y podemos renovarnos mediante la cruz. Que hemos sido librados del infierno por medio de Cristo, quien canceló la muerte y el Hades y nos trajo los cielos y la vida eterna. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado el nuevo ya. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mediante la cruz debemos visualizarnos como una nueva creación y aceptarnos a nosotros mismos. Esta es la razón por la que las iglesias tienen una cruz visible en sus plataformas o en sus edificios. No es que obliguemos a la gente a creer, sino que ayudamos a la gente a que crezca en la fe visualizando la cruz. Debe concientizarse acerca de quién será usted en Cristo Jesús. Por lo tanto, nunca debe dejar de visualizar la realización de sus sueños en oración. Debe establecer una meta clara y visualizar la realización de esa meta. De hecho, Jacob tomó provecho de este principio espiritual. Al ver las varas salpicadas de color, los animales comenzaron a dar a luz a sus crías salpicadas de color. Desde la perspectiva y el razonamiento de la ciencia actual, esto parece ser un cuento ficticio. Sin embargo, Jacob creyó que de esta manera los animales iban a dar a luz según lo visualizado, y lo confesó por fe. Milagrosamente las ovejas y las cabras de un solo color dieron a luz crías salpicadas de color. Esta es la evidencia de la efectividad del principio de la visualización. Jacob no solamente le oró a Dios, sino que mediante las varas se imaginó tener crías salpicadas de color. De esta manera, Dios obró según sus deseos. Por tanto, es tiempo de que usted visualice la realización de sus sueños. El principio de la visualización implica también concebir sueños. Dios obra por medio del Espíritu Santo sobre aquellos que usan el principio de la visualización. La Biblia dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños cuando el Espíritu de Dios sea derramado sobre la tierra. Note que las naciones tienen visiones que no son una realidad. Sin embargo, cuando usted visualiza, el Espíritu de Dios obra sobre esta visión para que se manifieste en la esfera de la realidad. Por lo tanto, el que no tiene un sueño y una visión no podrá atraer un mañana creativo. Decida creer en la fe que le ha sido dada. Este es el tiempo en el que usted puede creer y dar gracias por la fe que le ha sido dada. Muchos oran diciendo: Señor, dame más fe. A decir verdad, Dios ya le dio fe, por lo que deben dar gracias. Todos nacemos con un aspecto físico particular, pero note que Dios no nos dio todo porque hayamos orado diciendo: Señor, danos 2 ojos, una nariz, 2 orejas, una boca y 2 brazos. Dios ya nos lo dio, de modo que si lo usamos correctamente, podemos gozar de una vida saludable y una vida feliz. Asimismo, todo creyente recibe fe cuando acepta a Jesucristo en su corazón. Romanos expresa: por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto más alto del que deba tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Romanos 12:3. Dios
nos ha dado una medida de fe antes de que naciésemos. Por tanto, aquel que usa esa fe puede experimentar un crecimiento cualitativo en su vida espiritual. Pero si por el contrario no usa esa fe, la fe pierde su función y se desvanece. Es decir, aún le resultará difícil experimentar un milagro pequeño. Todos tenemos fe, por lo tanto, debemos decidir si creer o no con esa medida de fe que ya tenemos. Si nos decidimos a creer o no, obviamente nos resultará fácil o difícil ver una realidad transformada. Por más que Dios nos haya dado una cierta medida de fe, si decidimos no creer, de nada sirve esa fe. Nadie toma decisión por nosotros. Por más que Dios insista en que creamos, si decidimos no creer, jamás obtendremos una respuesta por parte de Dios. Este es un asunto en donde nosotros tomamos la decisión y cuando tomamos la decisión correcta, Dios está con nosotros. Todo hombre vive decidiendo creer o no creer. La fe no recibe por la obligación de alguien. La fe no se recibe por la obligación de alguien. Jesús obró toda clase de milagros, pero aquellos que decidieron no creerle terminaron sin creer en él. La evidencia externa, es decir, el milagro visible, no produce fe. Por tanto, debemos decidir creer y seguir por la senda de la fe, a pesar de que nuestros ojos no vean, nuestros oídos no oigan, ni nuestras manos palpen cosa alguna. La fe es no darse por vencido. El apóstol Santiago indica, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Santiago 1, versículos 6, 7 y 8. Cuando la fe es algo que el Señor ya ha puesto en nuestro corazón, es cuestión de decidir creer. Debemos creer por más que el viento sople fuerte del norte, del sur, del este o del oeste. Es una decisión de fe obedecer y preservar en la fe, pase lo que pase, esa perseverancia que debemos mantener. Es cierto que la vida nos trae frustraciones, pero es ese el tiempo en que debemos abrir las páginas de nuestra Biblia y leer con perseverancia. También debemos tener comunión con hombres y mujeres de fe y recibir ayuda. Muchos no saben que tras un corto periodo de perseverancia llegará el fruto y se dan por vencidos muy fácilmente. Sin embargo, aquellos que esperan en el socorro de Jehová alcanzarán a ver la gloria de Dios por fe. En la época de la fiebre del oro en el oeste de los Estados Unidos, un empresario invirtió todo lo que tenía para desarrollar una mina de oro. Sin embargo, no encontró nada, aún en los lugares en donde se aseguraba haber grandes depósitos de oro. Las personas a su alrededor comenzaron a frustrarse y a dar voces en contra. Todo esto lo llevó a la desesperación a tal punto que no pudo resistir más y vendió todas las maquinarias y la mina de oro a un precio casi regalado. Irónicamente, la persona que compró la mina descubrió un gran depósito de oro tras cavar solamente 10 metros. Si el empresario que había vendido la mina de oro persistía un poco más, hubiese descubierto lo que tanto esperaba. Desafortunadamente, se dio por vencido cuando el éxito estaba a tan solo un paso. Algo similar ocurre con Dios y nuestra fe. Nos encontramos a un paso de ver el milagro, sin embargo, por lo general, nos damos por vencidos y abandonamos todo antes de llegar a la meta. Así como la oscuridad se hace más notoria justo antes de que el sol salga en el horizonte, la frustración se presenta casi intolerable justo antes de que lleguemos a la meta. En estas ocasiones debe estar seguro de que un nuevo día de esperanza se está acercando.
superar el obstáculo y permanecer en fe. Los hermanos en la fe pueden ser de gran motivación cuando dicen: ten ánimo, sigue adelante, no te frustres, intenta una vez más. Aquellos que se encuentran solos y aislados sienten una aflicción doble, porque no tienen a personas que los acompañen en esa lucha. Es bueno que 2 o 3 se junten en fe. De esta manera, si uno cae, el otro puede ayudarlo a que se levante, y si uno se frustra, otro puede sustentarlo. Por lo tanto, el fruto de la fe llega cuando nos motivamos unos a otros y nos empujamos hacia adelante. En la carta a los Romanos, Pablo dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje se oye y es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Por tanto, debemos escuchar y motivar a otros a que escuchen la palabra cuando sentimos que nuestra fe pierde fortaleza. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: vivimos por fe, no por vista. Por tanto, cuando nos tambaleamos en frustración por las cosas que vemos, es necesario que las personas que se encuentran a nuestro alrededor nos motiven en fe. En Hebreos 10:38 la Biblia dice: pero mi justo vivirá por la fe, y sé que si se vuelve atrás, no será de mi agrado. De modo que debemos engrandecer nuestra fe para que Dios nos dé vida eterna y se complazca viéndonos. Si ha creído entonces, debe creer hasta el final. En caso de que abandone la fe, quizá le resulte peor el hecho de no haber creído más. El diablo no pretende devorar a aquellos que no creen, porque sabe que ya son su comida reservada y están de su lado. Pero los creyentes son el alimento que el diablo intenta devorar. Por tanto, si uno abandona la fe, el diablo interviene con un espíritu inmundo a fin de que no vuelva a creer y que no reciba la bendición divina. Sin embargo, si perseveramos en nuestra fe con constancia y confesamos nuestra fe con denuedo, Dios habita dentro de nosotros para siempre. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, eso sucederá, lo obtendrá. Por eso le digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11, 22, 23 y 24. La confesión de fe obra el milagro. La confesión de fe hace que nuestra fe no tambalee, sino que se fortalezca. Por tanto, es fundamental que usted, mediante la confesión de la palabra, posea una fe firme y segura. Nuestro Dios no le dijo a Abraham solamente que visualice las estrellas, sino que cambie su nombre. Cuando tenía ya 99 años de edad, esto sucedió. Esto implica que con la misma fe que necesitaba para visualizar, ahora debía confesar con la boca: no soy más Abraham, sino Abraham, es decir, padre de la multitud. Y mi esposa no es Sarai, sino Sara, que quiere decir princesa. Así como Dios obró el milagro a través de la visualización, los motivó para confesar por fe todos los días. Las Escrituras enseñan, porque con el corazón se es justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. La confesión de fe hizo que Abraham y Sara tuvieran a su propio hijo llamado Isaac. Por tanto, debemos tener una fe positiva, fuerte y valiente, y confesar nuestra fe con la boca. Si quiere usar la fe, debe seguir estos 3 pasos. Primero, establecer metas a corto plazo y largo plazo, visualizar la realización de las metas, orar y creer. Segundo, debe soñar visualizando el resultado de sus sueños. Debe visualizar de día y de noche. Los enfermos deben visualizarse a sí mismos como personas sanas.
Los empresarios deben visualizar a sus empresas con éxito. Los creyentes que aspiran a la salvación de toda su familia deben visualizar a su familia asistiendo a la iglesia junto a ellos. Aquellos que pretenden el éxito deben verse a sí mismos como hombres y mujeres de éxito. Luego de hacer uso del principio de la visualización, usted debe decidir creer. Luego de visualizar, hace falta creer. Creer a pesar de que sus ojos no vean, sus oídos no oigan y sus manos no palpen cosa alguna. Debemos visualizar la fe, creer, luego dar gracias a Dios y orar siguiendo estos 3 pasos. Dios Padre, concédeme mi petición. Tengo una meta clara, estoy visualizando, creo en que tú harás la obra. Obra según la medida de mi fe. Estos pasos le permitirán ver que su fe se manifiesta en una realidad concreta. Además, en oración, nunca se olvide de contemplar la cruz, visualizar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. A través del principio de la visualización, el Espíritu Santo obrará a su favor para que prosperen todas las cosas, así como prospera su alma, y para que tenga vida y la tenga en abundancia. Hoy Dios le dice, si puedes creer esto, al que cree todo es posible. Qué grande es tu fe. Que Dios cumpla todo aquello que tú quieres. Sepa que Dios obra en nuestras vidas a través de nuestra fe. El principio de la visualización es el manual del usuario de la fe. La fe que Dios nos proporciona tiene el poder para mover montañas. Sin embargo, muchos no saben cómo hacer uso de esa fe. El principio de la visualización es un principio de felicidad que Dios otorga solamente a su pueblo. El libro de Génesis habla claramente de que Dios no forzó a Abraham a que crea solamente, sino que lo invitó a salir de la tienda y a visualizar el norte, el sur, el este y el oeste. Lo que Dios le estaba enseñando a Abraham era una especie de lenguaje visual, es decir, no hay que conformarse con una fe abstracta, sino que es necesario dibujar la fe de manera correcta. Si ha dibujado los sueños con el lápiz de la fe, ahora es tiempo de esperar que la semilla de la fe crezca y brote. Así como una mujer embarazada debe esperar 9 meses para dar a luz a su hijo, el sueño que se ha concebido por fe se mantendrá y se manifestará en el tiempo de Dios.